Gracias por la invitación desde aquí de Brasil, mandando un saludo a todos que están nos asistiendo, ¿no? De este evento tan importante. Y mi tema es el diálogo interno y la fortaleza emocional para superar la enfermedad, ¿no? Eh, Puse aquí en la pantalla los dos libros que he publicado. Uno es justamente sobre cómo mirar las cosas de la vida con una otra perspectiva, y el otro, que está en portugués, pero habla de varias historias de un personaje que encuentra personas que también sufren y habla mucho de estos temas, ¿no? Relacionado a la vida, a la muerte y a posibles superaciones en la vida, ¿no? Entonces ahí les dejo para dónde adquirirlos, cómo podéis tenerlos para leerlos, que va muy bien en estos tiempos que estamos hoy. Am, bueno, prácticamente todas las personas atravesamos situaciones críticas en nuestras vidas. Es falso decir que no vamos a pasar por algo, ¿no? Siempre en menor grado o más grande, ¿no? Más alto grado, pues pasaremos por dificultad, por adversidades en nuestra vida. Y esas adversidades pueden poner a prueba nuestra fortaleza emocional, que todos nosotros tenemos, pero hay que saber cómo sacar el mejor de eso, el mejor de nosotros, ¿no? Y muchas veces puede ser realmente una enfermedad, puede ser una relación difícil de pareja, un abandono, una pérdida de una persona querida, puede ser relacionado al trabajo, pérdida de trabajo incluso. Eso todo pone a prueba nuestra fortaleza emocional. Entonces, ¿cómo hacemos para salir, para superar, para salir de estas situaciones difíciles, ¿no? Nuestra actitud, y eso hay que tener muy en cuenta, ¿sabes? Hay que prestar mucha atención en eso. Nuestra actitud es lo que va a definir si vamos a superar esa diversidad y salir fortalecidos o si vamos a estar hundidos en el desespero y sufrimiento, ¿no? Entonces, la verdad no es sencillo ser fuerte a nivel emocional, ¿no? Ver las cosas con otra perspectiva requiere que las personas actúen e intenten hacer las cosas bien de la manera como debe de ser para estar mejor emocionalmente, ¿no? Entonces, cuando estás mal, pues es más difícil que tú vengas a tomar una decisión que te permita salir de esa situación, ¿no? Y es realmente difícil tener fortaleza emocional en situaciones donde nos sentimos atrapados, ¿no? O bloqueados emocionalmente, ¿no? Entonces, yo separé algunos pasos importantes para justamente desarrollar esa fortaleza emocional que todos nosotros tenemos. Hay que buscarla, ¿no? Y la primera cosa que debemos hacer, el primer paso es buscar ayuda profesional. Este es el primer paso, porque existen excelentes profesionales que pueden ayudarte a superar y aumentar esa tu fortaleza emocional, ¿no? Sin dejar el tratamiento médico, por supuesto, ¿no? La psicoterapia te ayuda a aumentar tu calidad de vida, ¿no? Y a superar esta diversidad o enfermedad o algo que te ha pasado, ¿no? Incluso en nuestra universidad tenemos, ¿no? La oferta de los másters que están ahí con programas para capacitar el profesional para ayudar a la persona, ¿no? A las personas. Entonces, pues hay que buscar profesionales que están capacitados para poder ayudarte en estas situaciones, ¿no? El segundo punto y que está atrelado también al primero
es eso, encontrar tu motivo para vivir. Y es algo que es difícil. En la clínica, nosotros que somos psicólogos encontramos mucha gente que perdió ya la condición, el pensamiento de querer vivir y gente a veces muy joven. Entonces, encontrar tu motivo para vivir es uno de los pilares de la fortaleza emocional. Consiste en tener un motivo en seguir adelante, incluso en estos momentos difíciles. Sin este motivo, es mucho fácil caer en desespero, caer en desesperación. Entonces es muy importante encontrar este motivo para seguir adelante. Y esto, claro, está junto con este primer paso. ¿Por qué? Porque este profesional puede ayudarte en eso también. Es parte del trabajo terapéutico, ¿no? El tercer punto sería, pues, intentar de todo para sentirse bien. Es verdad que cuando nos pasa a diversidades como enfermedades y todas las demás que he hablado antes, es más difícil sentirse bien, ¿no? Estás en una condición de vulnerabilidad y todo más. Pero ya hay comprobaciones científicas que una mente sana reduce el dolor físico, incluso que 80% de las patologías son de orígenes emocionales, ¿no? Entonces, aprender a gestionar tus rutinas de trabajo y cambiar tu manera de entender la vida, ves que uno está ligado en otro, ¿no? Entonces, entender eso es parte y un paso muy importante. Intentar de todo para sentirse bien, ¿no? Porque si no, mucha gente se queda en el victimismo y acaba no haciendo lo mejor para estar bien. Y eso es muy importante para salir bien de cualquier cosa que te ocurra en la vida, ¿no? El punto 4 sería equilibra tus pensamientos. Encontrar el equilibrio entre los pensamientos que te mantienen motivados. ¿Qué pasa? Te da más fuerzas y te permite que tú te centres más en la meta que vas a llegar, donde quieres llegar. Entonces, eso es un punto importantísimo, equilibrar. ¿Por qué? Porque cuando estás enfermo o te pasa algo, la tendencia es que tú estés siempre pensando en lo negativo, en lo que te pasó, y eso vira tema de conversación de todo y a todo momento. Es verdad que necesitamos hablar, pero equilibrar eso es muy importante. Es como alguien que pasa una ruptura de pareja o algo así, pues también insiste una y otra vez y siempre hablar del tema. Como les dije, es importante que hables, pero es muy importante que busques un profesional que te podrá ayudar a que eso no vire siempre un tema negativo todo el tiempo en tu vida. Entonces, permite, cuando tú piensas diferente, permiten que te centras, vas a estar más centrado en tu meta, en tus objetivos, ¿no? Do que los pensamientos que va a salir mal, siempre es así, todo es conmigo, y así no planificas las cosas y acaba realmente no saliendo mal, ¿no? Estas situaciones difíciles, tenemos la tendencia a ver todo negro y solo nos fijamos en lo peor. Y eso no está bien. Tienes que equilibrar tus pensamientos, ¿no? El quinto punto es superar el diagnóstico y afrontar la enfermedad, en este caso, ¿no? En todo caso, sanar mental y emocionalmente depende únicamente de nosotros. Claro que todo el tratamiento viene junto y todo eso para una enfermedad o para lo que sea, ¿no? Todas las demás personas que te podrán ayudar no podrán hacerlo por ti. Eso está clarísimo. Tú mismo tienes que hacer tu parte en todo este proceso. Todo lo que depende de ti, tienes que hacerlo.
estar bien, levantar todos los días agradecido, un día más, sigues adelante y así tu condición general va a mejorar y vas a superar las cosas y afrontar y enfrentar de forma más funcional, ¿no? Entonces debemos hacer un cambio de conciencia, ¿no? Incrementar este modo vivir en nuestras vidas, ¿no? Yo quiero vivir, ¿no? Entonces no sobrevivir, ¿no? Vivir, y eso es en todo, ¿no? La gente que está enferma y la gente que no está, ¿no? Todo momento tienes que estar en el modo vivir, yo quiero vivir. Y empieza ahí, ¿no? A encontrar el motivo para vivir y todo más, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Y en este libro que puse antes, este de la jornada, el increíblemente sencillo, pues habla de estos temas, ¿no? De vida, de estar ahí, ¿no? Estar en el tiempo presente, aprovechar en el momento, ¿no? Todo eso que ya mucha gente, muchos profesionales ya vienen alertando la humanidad, las personas para eso, ¿no? El sexto punto sería el ser compasivo contigo mismo, ¿no? Porque cuando atravesamos situaciones difíciles, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente tiene tendencia a culpabilizar, ¿no? Entonces, y eso hace con que la persona se sienta peor a nivel emocional, ¿no? Entonces, las personas fuertes a nivel emocional son capaces de tratarse con amabilidad, con respeto y compasión a los demás y a sí mismo. No están machacando la mente a sí mismas todo el tiempo por algo. A lo mejor me pasa eso por... No, esto no te lleva a nada, ¿no? Entonces, tú asumes tus responsabilidades delante del problema, ¿no? Intentas hacerlo mejor y eso, claro, te va a ayudar a reducir la ansiedad de estas emociones, digamos, negativas, ¿no? Que vienen a incrementar nuestra mente y aumentar y potencializar algo ya que te pasa de malo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante cuidar nuestro diálogo interior y aprender a tratarnos con gentileza y con cariño a nosotros mismos. No pasa nada si estás solo, pues independiente de una enfermedad o no, te hagas este cariño, ¿no? Te trates bien, comas bien, adecuadamente, siéntate a la mesa, te dé este cariño, este momento, ¿no? Entonces, pues esto te ayuda a recuperar también tu fortaleza emocional, ¿no? El 7 es recupera el control, ¿no? De tus pensamientos, tus emociones, tu conducta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tener conciencia a través de tu diálogo interno, ¿no? Nuestro diálogo interno construye un gran paso para recuperar nuestro control. No dejar que estés así, ¿no? Recupera eso para ti, ¿no? Y así evitas también esta percepción negativa, no solamente la percepción negativa, porque quien sufre una enfermedad o venga a sufrir, pues son diagnósticos y diagnósticos de todo negativo, ¿no? Entonces, aunque tengas tantas cosas negativas, pues vas a encontrar un eco, alguna cosa que está bien, que es de positivo, todo lo que hiciste y todo más, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Tener conciencia, ¿no? Recupera tu control, el control de tu mente. Y todo eso, un buen psicólogo puede ayudarte, un profesional puede ayudarte, estará apto a ayudarte en estos momentos, ¿no? El 8, aprender a reír más y también de ti. Muchísimas cosas nos suceden en el día a día que también a veces te da rabia, a veces te da, pero aprender a reír de situaciones así te lleva al suceso, te lleva a cosas buenas que te ocurran en la vida, que te pasen cosas buenas, ¿no? Aprender a reír más, ¿no? Es difícil, no es difícil, da trabajo, ¿no? Este tipo de cambio da trabajo. Como tú vas a aprender a tocar un instrumento que nunca habías tocado o hablar un idioma,
da trabajo. Tienes que estar ahí un día, todos los días, ¿no? Con persistencia, consistencia, para que esto te salga bien, ¿no? Bueno, el 9, ¿no? Utilice de la lógica para equilibrar las emociones, ¿no? Nuestras emociones no son nuestros enemigos, ¿no? No, la emoción no es un enemigo que tienes que, pero a veces pueden empeorar tal situación. Entonces, hay que usar de la lógica, del diálogo lógico, ¿no? En la vida, ¿no? Cuando se produce algún trauma emocional, las emociones, como vamos a decir, influencian muchísimo, ¿no? Nosotros, para que nosotros podamos gestionar estas emociones y todo más, ¿no? Entonces hay que controlar eso, ¿no? Y pensar de forma lógica. Lógico es aquel debate interno que siempre hacemos, ¿no? Pero ¿por qué prestamos atención siempre en la parte negativa del debate interno? Siempre el peor, siempre catastrofismo, ¿no? Intentar ir por otro camino. Y el 10, pues, cambia lo que se puede y acepta lo que tú no puedes controlar. Muchísimas cosas en la vida no controlamos. La verdad es que no controlamos nada. Pocas cosas controlamos, ¿no? Controlamos nuestras emociones y la gente la mayor parte de la vida no controla, ¿no? Y eso podríamos controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas. Voy a actuar así, no voy a esperar, lanzar perspectiva. Pues mucha gente no controla, ni eso, pero eso es lo que deberíamos controlar, ¿no? Entonces, cambia lo que se puede y acepta lo que tú no puedes controlar, ¿no? Las personas fuertes a nivel emocional tienen como característica en la personalidad un locus de control interno muy bueno. ¿Y qué es eso? Pues atribuye a sí mismos las responsabilidades y sigue adelante, ¿no? Enfrentan las situaciones, acreditan que pueden inferir en los resultados de estas situaciones, ¿no? No quedan paradas, siempre van adelante, ¿no? Adelante. Asumen la responsabilidad, ¿no? Por sus acciones, ¿no? No con culpa, no utilicemos la culpa y sí la responsabilidad por las cosas. Es mejor y así puedes cambiar y actuar de otra manera, ¿no? Entonces son conscientes, la persona que acepta, pues es consciente de las cosas, ¿no? Y eso, estamos aquí en la enfermedad, pero podría ser cualquier cosa. Muchos pacientes ven en la clínica con problemas familiares, que no es una enfermedad, pero es un problema familiar, rupturas en familia. Pues tú aceptas que padres, madres, o sea así, aceptar no es decir que están correctos o asumir eso, pero aceptas que la gente es como es y ahí tomas las decisiones más lógicas, más racionales y decir, quiero esta persona a mi lado, no quiero, ¿qué voy a lograr con eso? Esta es una forma de actuar en la vida más funcional y funciona bien, ¿por qué? Porque sufres mucho menos que estar buscando razones que no te llevan a sitio algún, que no te llevan a nada, razones que no son lógicas y ni racionales, ¿no? Bueno, ahí están más algunos criterios que puedes incrementar, ¿no? Da un paso a la vez, no intenta hacer todo de una sola vez. En los cambios tienes que ir dando un paso de cada vez. Respira profundamente, ¿no? Y siempre mirando donde quieres, en tu meta, en vuestra meta. ¿Qué es lo que quieres? Trabajar en profundidad nuestros pensamientos, ¿no? Ahí tienen los chicos en el gimnasio, pues consistencia. Si quieres ahora mismo estar bien físicamente, con músculos, pues tienes que persistir una y otra vez. No puedes ir al gimnasio y pensar que vas a estar listo en un día como quieres. No va a suceder.
tienes que ir una y otra vez, meses, años, es así. Entonces, tener consistencia, esto es muy importante, ¿no? Entonces, un paso a la vez, ser conscientes, ¿no? De todo. ¿Qué más? Pues trabajar en profundidad tus pensamientos, ¿no? Otro punto importante, solo quien posee los recursos necesarios, ¿vale? Logrará salir fortalecido de las adversidades, ¿no? Tu fortaleza emocional hay que ser tu aliado, ¿no? Tu fortaleza emocional debe de ser tu aliado, ¿no? Para todo lo que tengas que enfrentar y afrontar en la vida, ¿no? Todos tenemos la capacidad de desarrollar y potencializar nuestra fortaleza interior. Eso no se nace así, se potencializa en tu vida, en lo decorrer de tu vida. Y hay gente que no logra hacerlo. ¿Por qué? Porque no busca estos recursos. Entonces busca recursos alternativos que son infundados, irracionales, y mete en su cabeza cosas que no va a te ayudar a nada. Los diálogos son muy importantes. Prestar atención en todos los diálogos, lo que te dices a tú mismo. Esto es muy importante, que prestes atención, ¿no? Claro, gran parte de nuestra fortaleza emocional conlleva, ¿no? Nuestra condición genética, nuestra herencia genética, pero no es determinante. Todo lo que tú puedes hacer por ti mismo es fundamental para cambiar la forma de pensar. Bueno, está ahí, ¿no? Lo que es la fortaleza emocional, ¿no? Es un conjunto de recursos psicológicos que te ayuda a afrontar situaciones adversas sin que tú termines desorientado, paralisado, ¿no? Y eso está en tus manos modificar estos viejos patrones y desarrollar todo tu potencial, independiente si es una enfermedad o cualquier cosa que te pase en la vida. Entonces, consiste exactamente en eso, tener esta capacidad de mantener la calma, mirar la situación con perspectiva y tomar acción para adaptarte al cambio. A todo momento estamos cambiando. La gente que dice siempre soy así, no voy a cambiar, va mal, porque tu cuerpo cambia, tu mente cambia, tu vida cambia. Cambios ocurren todo el tiempo en tu vida, ¿no? Entonces, claro, si decides, ¿no? Trabajar toda en ti mismo, ¿no? Esta fortaleza emocional, sí vas a adquirir un alto grado de fortaleza emocional, estarás más apto a pasar por todas estas situaciones, entender que el dueño de tu vida es tú, ¿no? Tienes que comandar tus reacciones delante de las cosas que te ocurren, ¿no? Y tus pensamientos. Hay que vigilar todos los días, desde el momento que te levantas por la mañana hasta el final del día. Hay que vigilar todo el tiempo, ¿no? Ahí está. Pensar que el cerebro, nuestro cerebro, es un órgano de costumbres. Cuanto más ejercitas, pues eso es lo que vas a lograr, ¿no? Entonces, por eso, repetir cosas una y otra vez, al final tu cerebro se convence de que o no vales para nada o si eres una persona fuerte. Entonces, si dices a ti mismo, pues el cerebro ya está, asume eso, ¿no? Y por supuesto, las cogniciones se vuelven automáticas. Y cuando tú te encuentras con problemas, pues es así que va a actuar, ¿no? Entonces, es mucho mejor tú trabajar tus puntos fuertes, toda tu fortaleza, ¿no? Y una personalidad basada en fortalezas garantiza un desarrollo personal y social mucho más favorable, ¿no? Y apuesta por la mejora del individuo en todo su contexto. Tener todo lo que puse ahí en la pantalla, paciencia, perseverancia, humildad, valentía, prudencia, optimismo, todo eso es importante incrementar en tu vida para que puedas estar bien emocionalmente.
y aumentar tu fortaleza emocional. ¿Para qué? Para afrontar todas las adversidades que puedas o que venga a suceder en tu vida. Y aquí me gustaría terminar con esta persona maravillosa, ¿no? Una frase que está escrita en portugués que diz o seguinte: você tem que ter uma atitude positiva e tirar o melhor da situação na qual se encontra. ¿Qué quiere decir eso? Mira quién está nos diciendo eso y delante de una persona tan brillante que dice eso, que a pesar de todo lo que te pase, hay que sacar una actitud positiva en todo en la vida, ¿no? Entonces, pensar, ¿no? En tu felicidad, que sí puedes ser feliz, sí que podemos ser felices. Entonces, recuerda, y él dijo también, ¿no? Que debes mirar a las estrellas, no a los pies, ¿no? E intentar dar todo eso que dije yo antes, ¿no? Dar sentido a tu vida, ¿no? Ser curioso, hacer las cosas, ¿no? Aunque la vida te parezca difícil, ¿no? Siempre hay algo que puedes hacer y tener éxito. Y si una persona como Steve Hawking dijo eso, ¿quién soy yo? Yo también tengo una fortaleza emocional, todos nosotros tenemos también. Entonces, pues, ahí está mi contribución con esta última frase que termino, animando a todos, ¿no? Que sigamos aumentando e incrementando toda nuestra fortaleza emocional con todas las características que hemos dicho anteriormente. Hola. Hola, Escucha. ¿alguna pregunta? Sí. No, Escu- interesante su ponencia y creo que se conecta específicamente o especialmente con lo dicho por la señora Laura Castro en la primera intervención cuando decía la importancia o cuando resaltaba la importancia de las emociones, de los sentimientos, del estado de ánimo de cada uno de los pacientes que pueden tener un diagnóstico de cáncer para poder sobresalir, para poder superar esto y es, muy bueno el tema en este caso y es importante resaltar, como lo dijo al inicio, su libro, que fue parte de su investigación, fue parte de sus estudios y que es excelente para tener en cuenta el día de hoy. Gratitud, como lo presenta en sus láminas, hay que ser feliz simplemente. Sí, Muchas gracias ser feliz. por sus palabras y por habernos conectado el día de hoy con eso, con las emociones, que muchas veces lo olvidamos, muchas veces lo hacemos a un lado y simplemente nos enfocamos en nuestra rutina, en nuestro día a día y en dejar pasar el tiempo, en no disfrutar de lo que nos está pasando, sino en que el tiempo pase y que simplemente vivimos pero sin darnos cuenta. Sí, y eso todo es muy importante que la gente entienda que no es ni el trabajo, ni los demás, ni nada que te hace mal a nivel emocional. Es tú mismo, con la forma como tú piensas, con la forma como actúas, claro que vas a estar mal. Entonces, delante de un problema, todos nosotros pasaremos por problemas. Esto es falso pensar que no vamos a pasar por algún problema en la vida, ¿no? Entonces, es algo que tienes que meter en la cabeza y movimentar en el sentido contrario, ¿no? Entonces, la emoción juega un juego muy importante en eso, ¿no? Muchas gracias. Por acá nos pregunta Yanelis, o que nos pueda compartir unos tips para estos días en donde algunas veces nos gana la desesperanza y no tenemos ánimos para nada. Bueno, normalmente hay muchísimas técnicas cognitivas que se podría ah, dar a la gente o los psicólogos ayudan en eso, ¿no? Por Ujú. ejemplo, despertar por la mañana y ser grato. Eso es una, independiente de cualquier cosa, estar agradecido, ¿sabes?
es algo que cambia todo. Tu cuerpo, tu forma de cómo te levantas por la mañana y todo más, ¿no? Otro punto es cuando vas al trabajo, la forma como vas, qué vas diciendo a ti mismo. Entonces, prestar atención en lo que te dices desde el momento que te despierta, ¿no? Si vas al trabajo, pues diciendo que la gente es mala, que todo va mal, que a lo mejor va mal, pero y pensar, y esto es muy importante, pensar que en la vida, la vida está hecha de etapas, partes, ¿no? Entonces, esto es una etapa que estoy viviendo, pero luego pasaría a otra, y no pensar que todo infinito, ¿no? Que no se termina nunca, que no se termina. Si tú hablas de esa forma, pues a lo mejor no se termina nunca. Pero si entiendes que vas a pasar por algo y a lo mejor se termina como se debe terminar, pues ya está. Intentas vivir lo mejor que puedes mientras puedes y ya está. Y así vas a vivir mejor, vas a estar mejor. Muchas gracias por acá. ¿Le ha tocado a usted atender a pacientes con cáncer? No, la verdad es que a mí me ha tocado atender porque yo normalmente encamino a los profesionales que tienen la calificación como esta que ofrece ISEP, que están mucho más calificados para atender especialmente las personas que están en ese sufrimiento, ¿no? Pero sí me ha tocado el después o antes, ¿no? Entonces, para ir cambiando, no dentro del proceso en que la persona está enferma, pero después, ¿no? Y entonces, para ir incrementando nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir la vida y ver la vida de otra forma, ¿no? Esto sí, nosotros estamos muy habilitados a hacer, existen técnicas que pueden ayudar, pero normalmente en nuestra área siempre pasamos a los profesionales, colegas que están específicos en cada, por ejemplo, si es alguien que tiene algún tipo de trastorno, pues el específico, el que se especializó y está experto en determinada. Por eso es tan importante hacer estas especializaciones, ¿no? Que el profesional entienda que esto es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque tus colegas te mandan los pacientes o sería adecuado que lo mandaran, ¿no? Para las Claro. personas que están aptas a eso, ¿no? Pero yo me tocó atender otras enfermedades y otras personas con muchos problemas, ¿no? Entonces, Claro, no, y es importante, como lo dice usted también en este caso, que acudan siempre al profesional especializado en el área. En este caso, creo que nos ha encantado su temática que está abocada directamente a las emociones y que nuevamente lo resaltamos. Hay que estar consciente de cómo nos sentimos y que nosotros mismos también tenemos o somos el motor, la cadena que hila directamente el cómo vamos a ver el mundo que nos rodea, finalmente. y eso es muy importante resaltar que desde muy pequeños, desde los niños, las personas que tienen niños que están creando estos niños con un padrón de pensamiento, sabes que o tú vas a tener un padrón de pensamiento resolutivo o vas a tener un padrón de pensamiento de reclamar, de estar así. Entonces, esto desde siempre, los niños van aprendiendo a actuar así hasta que están adultos y tal. Y claro, el mundo de hoy y del futuro, no hay espacio para quien no sea una persona que soluciona problemas, que está en cualquier medio solucionando problemas y ayudando a los demás incluso, ¿no? En el ambiente de trabajo, en la familia, con que sea, ¿no? Entonces, eso es muy importante. El padrón se construye, ¿no? El padrón de pensamiento. Hablando de eso específicamente del patrón que se puede construir desde nuestra parte, por acá la señora Guadalupe Espino dice que si existen algunos tips para personas que son sobrevivientes de la enfermedad para que dejen el miedo o el trastorno que puede quedar de seguir pensando en la muerte aun cuando han superado la enfermedad. Sí,
de nuevo, ¿no? Son todas técnicas cognitivas, incluso puedes utilizar de varias técnicas, ¿no? Para que la gente, el miedo es algo que trabajamos muchísimo en la consulta, ¿no? Porque el miedo es algo que deja a la persona estagnada. La persona deja de hacer cosas, incluso cuando no es el tema de la enfermedad, pero por otra cosa, pues el miedo se incrementa y la persona pasa a tener miedo al miedo, que es ya el alto grado, ¿no? Entonces, trabajar eso, ¿no? Esta parte toda de, no, vamos a ver, esto en cosas simples, ¿sabes? Hay veces que doy ejemplos, por ejemplo, tienes miedo a conducir cuando llueve, ¿no? ¿Me Claro. entiendes? Cuando llueve. ¿Qué pasa? Entonces, estoy en un sitio, quiero volver a casa, no voy porque tengo miedo. Una cosa es actuar con prudencia, otra con miedo. Si está lloviendo mucho, es una catástrofe, bueno, te quedas donde está y tal. Pero si es algo que sí tú puedes enfrentar o afrontar, pues vas. Porque una vez que tú no vas, la tendencia es que no vas una vez y otra y otra y otra, y al final ya no vas a conducir cuando llueve, aunque sea poco, ¿me entiendes? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ¿no? Puedes afrontar, actuar con prudencia, puedo afrontar, ok, y entender que hay cosas que no se puede controlar, hay cosas que sí tú puedes controlar y ir por eso. No, yo no voy a tener miedo. Miedo me deja, no, estagnado. El miedo deja estagnado. Entonces, cada vez, y un profesional pues te ayudará en eso, ¿no? Por eso el primer punto es busca a alguien que pueda te ayudar profesionalmente a ajustar todo eso en tu cabeza, ¿no? Ya para culminar, invite a todos a conocer la Universidad ISEP en Brasil, cuándo son sus horarios de contacto y también si desea recordar las formas de adquirir sus dos libros, el espacio es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la Universidad ISEP en Brasil está en la ciudad de Blumenau, en Santa Catarina, y está en la calle Stanislaw Schett, un poco difícil de pronunciar, pero Blumenau es una ciudad muy germánica y por eso lleva, ¿no?, tantos apellidos así, y está ahí en la calle, ¿no?, Stanislaw Schett. Tenemos ahí un grupo de personas trabajando ya y tenemos todo el equipo de comercial, soporte, el académico, para ayudar a todos los alumnos que ya están ingresando con nosotros, ¿no? En el portugués, para adquirir el material en portugués. Y la verdad es que estamos muy contentos con todo el resultado y pues mis libros están en Amazon, en las librerías aquí de Brasil también, y el que está en español, pues en la Casa del Libro, en la Amazon, por ahí los encontrarán. Igualmente en nuestras redes sociales nosotros hemos etiquetado a la doctora Andrea Goncalves y también a Universidad ISEP en Brasil para que puedan conocer un poco más de toda esta información y también a través de nuestra página web www.universidadisep.com en el enlace directo hacia Brasil van a poder también conocer cuáles son sus programas de estudio, su horario de atención, la dirección específica y exacta de cómo le estaba mencionando la doctora Andrea para que entonces ellos los estén atendiendo de primera mano. Estamos con atención al cliente, al alumno que quiera, pues de las 8 de la mañana a las 8 de la noche con los comerciales ahí. Así Entonces, que pueden ir a conocer esta nueva sede que próximamente va a estar abriendo también sus puertas al público para que vayan a conocerlos y se convierta en un punto nuevo de Universidad ISEP en toda Latinoamérica. Muchas gracias, doctora Andrea, por acompañarnos el día de hoy y espero vernos pronto en nuevo contacto profesional. Gracias y éxitos para ustedes allá también en Brasil. gracias a todos, muchas gracias. Los invitamos en el enlace del chat que hemos dejado para que vamos a conversar junto a María Mónica Suárez sobre la atención al alumno en Universidad ISEP en cada una de nuestras sedes y también para que nos acompañen posterior a la ponencia de Lina Zamora. Muchas gracias nuevamente y nos vemos entonces en el próximo Nos enlace. vemos.